Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y, bueno, la palabra viejo a veces tiene otra connotación, un viejo líder, gobernador del Frente Sandinista. Así es que, bienvenido, doctor. 19 de Gracias, julio, Alberto. 43-19. Buenos días a todos y todas. 43-19. El frente ha pasado, y lo hablábamos con otros hermanos, por diferentes etapas. A usted le correspondió estar en el centro de una de las peores etapas, diría yo, ¿no? Más duras del sandinismo. Y hay esa lucha del 90-2006. Y bueno, la historia del sandinismo, ¿verdad? Apenas comienza de nuevo, doctor, creo yo, porque está encarnada en la gente. Pues, estamos en 43-19 y vamos hacia el infinito 19. Totalmente. Es que la historia del sandinismo, o más bien el sandinismo, sintetiza la historia de lucha del pueblo nicaragüense. Desde el principio, desde la época que vinieron los imperialistas españoles aquí a tratar de colonizarlo. Colonizarnos pudieron ocupar, pero la colonización de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, no pudieron. Es decir, aquí hubo Nicaragua, aquí hubo Iriangén, después vinieron los filibusteros yanquis y comenzamos a identificar claramente el enemigo, clarito, el imperialismo. No estamos hablando de los ciudadanos norteamericanos, estamos hablando de ese modelo de dominación y de expansión, el imperialismo norteamericano, que en su propio inicio de expansión aparecieron aquí los filibusteros. Y esa lucha llegó a culminar, pasando por Celedón, a culminar con la resistencia, la lucha heroica, patriótica, de nuestro general Sandino, general que demostró de que el imperio no era invencible, le impuso la segunda derrota al imperialismo, porque la primera fue en 1856 contra William Walker, en su inicio del imperialismo, y Sandino logra expulsar a la marinería yanqui. Entonces, ahí hay una expresión, pero Sandino logra sintetizar todas esas luchas del pueblo nicaragüense y se dio cuenta que lo que había que hacer era una liberación nacional, una lucha de liberación nacional. Y Carlos Fonseca es el que escudriña la historia y se encuentra con Santos López, que vivió en carne propia toda esa lucha, y ahí es donde aparece el planteamiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional por esos fundadores. Y ese Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde gracias a Dios tenemos al frente hoy de la revolución a uno de sus primeros militantes, ese frente logra imprimirle la tercera derrota a los yanquis. ¿Por qué? Porque ese Frente Sandinista unió la aspiración del pueblo nicaragüense y logró sacar al último marine norteamericano, que era Somoza, y derrotar a la expresión de los yanquis, la expresión armada de los yanquis en Nicaragua, que era la Guardia Nacional. Y ahí comenzamos una etapa. Eso es lo que estamos conmemorando, que el Frente Sandinista logró sintetizar toda esa historia y llegar a un día como hoy, hace 43 años, y abrir una puerta histórica para construir, comenzar a trabajar, buscar cómo cumplir con el programa histórico del Frente Sandinista. Sin embargo, los yanquis, como imperio que son, no se podían quedar así y nos hicieron la guerra de agresión. ¿Verdad? Y estoy tratando de repasar todo esto porque la cantidad de jóvenes que he observado en toda esta movilización es impresionante, y me gusta a mí dar estos recordatorios para que se sienta que esa juventud
es la que va a continuar esta lucha. Y esos 10 años de revolución nos permitieron demostrar de que podíamos tener o tenemos la capacidad de la resistencia frente a una agresión brutal, una agresión armada. Esa era guerra. Claro, claro. Guerra donde nos asesinaban a centenares de compañeros casi todos los días, donde nos minaron los puertos, donde destruyeron los depósitos de combustible. Atacaron el aeropuerto. Sí. Bombardearon el aeropuerto. Es decir, ¿qué no hicieron? Nos asesinaban a los compañeros en los caminos. Y esa guerra de los años 80 puso a prueba la capacidad del pueblo nicaragüense y derrotamos militarmente esa intentona de los yanquis, derrotamos militarmente esa acción militar, esa agresión militar empujada por los yanquis. Es decir, y el comandante Daniel al frente logra los acuerdos de paz y entramos en una nueva etapa, que es la que te referías recientemente. Entramos a una etapa donde hubo gobiernos neoliberales y un intento de restauración del somocismo. Y había que resistir. Y recuerdo cómo es hoy las palabras del comandante Daniel. Por eso es que Daniel es Daniel. Le dijo, vamos a gobernar desde abajo y vamos a resistir y vamos a regresar por la vía de los votos. Y pasaron 16 años y el pueblo nicaragüense fue sumándose, entendió, resistió, defendió aquellos elementos que la revolución había mostrado, enseñado, defendió, luchó para mantener la educación gratuita, luchó para mantener la salud gratuita, luchó para mantener los CDI y obviamente en 16 años estos fueron avanzando, destruyendo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque aquí se hizo una reforma agraria de la revolución, porque la tierra había cambiado totalmente el modelo de propiedad. El de la revolución cambió el modelo de propiedad de la tierra. Es decir, la producción de los alimentos está en manos de los pequeños campesinos y de esos sectores reformados del campo, de tal forma de que esos 16 años se cumplió esa profecía y fue tejiendo. El comandante Daniel, como estratega, como estadista, fue tejiendo lo que había que hacer en los diferentes poderes del Estado, tejiendo qué era la posición que había que tener en el Consejo Supremo, la posición que había que tener en los aparatos de justicia del país, ¿verdad? Y por consiguiente nuestras Fuerzas Armadas tenían una raíz revolucionaria y eso nos permite llegar a ese 2006, donde la revolución vuelve, tal y como lo profetizó Daniel, vuelve a asumir el gobierno por la vía de los votos. Y esta es la etapa que estamos, esta es la nueva etapa, la segunda etapa, donde tenemos dos acciones o estrategias u objetivos principales. Uno, la lucha contra la pobreza. Y naturalmente, luchar contra la pobreza significa cumplir con el programa histórico del Frente Sandinista. Un programa que te determina que para poder luchar contra la pobreza, lo primero que hay que hacer es hacer que se respete la soberanía de nuestro país. Ese es el programa histórico del Frente, esa era la lucha de Sandino. Sin soberanía, sin autodeterminación, sin respeto a la dignidad de los nicaragüenses, es imposible poder salir de la pobreza. Y eso es lo que estamos haciendo. Y de pronto comenzás a ver el otro principio que es muy importante, que es la justicia social. Y aquel que está sintetizado en las palabras del comandante Ortega, cuando dijo, el pueblo es presidente, que es que todo se subordina a los intereses del pueblo. Eso es lo que estamos trabajando y así llegamos a estos 43 años de aquel triunfo histórico donde se abrió la puerta para poder continuar
este camino de prosperidad. Por eso yo te lo digo, estoy convencido que aquí vamos hacia el infinito 19. El infinito 19 porque vamos a cumplir 43, porque vamos a cumplir 100. ¿Te acordás? Como Tomás. Como Tomás, sí. Sí, mucho más, pues vamos a conseguir cumpliendo. Claro, eso significa trabajar. Eso significa que el Frente Sandinista tiene que permanentemente reinventarse, renovarse, rejuvenecerse, alimentarse de todos los sentimientos del pueblo y poder continuar este camino en servicio al pueblo nicaragüense, para la prosperidad del pueblo nicaragüense, para la mejoría de las condiciones del pueblo nicaragüense, para la mejoría de las condiciones de todos los nicaragüenses. Si no, no tiene sentido una revolución. Una revolución no se hace sino para mejorar la situación del pueblo, de aquellos a los que los revolucionarios, los partidos revolucionarios y las revoluciones mismas dicen representar. Y eso es lo que estamos haciendo. Doctor, siempre los datos, y el otro día lo decía el comandante, ¿verdad? Y comparto su criterio, es bueno recordar para después establecer algunas comparaciones y mostrar la realidad. El otro día estuvo aquí la doctora Marta Reyes, hablando de salud, y como usted estaba al frente de las batallas de la salud, y ella da datos interesantes acerca de cuánto se hizo en esos 16 años en instalaciones médicas, ¿verdad? Ya no digamos, no vamos a aspirar a un hospital que hayan hecho, ¿verdad? Pero a instalaciones médicas en relación a lo que se ha venido haciendo durante estos años del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y yo me recordaba un dato que ella no lo dio, pero que usted lo había mencionado en una de las entrevistas aquí en el programa, donde usted establecía unas comparaciones en cuánto personal médico, en números, ¿no?, le entregaron en 1990 a estos gobiernos y cuánto en el 2006 estaban. ¿Verdad? Sí. Qué impresionante. Y la población creciendo, ¿no? Entonces, esos datos, doctor, que dan cuenta del abandono, sobre todo lo que se ha hecho ahora también, cómo podemos interpretarlos, ¿no? No, ahí está clarísimo lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo simple y sencillamente no redujo más la cantidad de personal de salud y cantidad de personal médico porque los trabajadores de la salud y el pueblo nicaragüense resistió y luchó. Hizo la lucha, claro. Si no, aquí hubieran quedado unos cuantos compañeros. Claro. Ya lo habían hecho, el somocismo lo había hecho. Fíjate que el somocismo, a raíz de las huelgas en el 77, 78, habían 6.000 trabajadores en todo el país y corrió 4.000, que son, por eso celebramos nosotros el 8 de agosto, porque entre el 2 y el 8 de agosto fue el día que el comandante Daniel convocó a todos los trabajadores que habían sido corridos a reintegrarse en los hospitales. Estamos hablando en el 79. Correcto. Es decir, y ahora lo que hicieron querían hacer lo mismo, reducir drásticamente la cantidad de trabajadores. Y lo que hubo es resistencia. No pudieron, pero el dato que vos te impresionó es que es impresionante. La nómina en 1990 eran 21.370, creo, si mal no recuerdo, trabajadores de la salud en general. Y cuando había algunos cuantitos más, no habían como 30 menos, pues eran 21.340 lo que 16 años después. 16 años después. ¿Vos te imaginás cómo estaban esos? Claro, y la población creciendo, no necesitas imaginarte, vos te acordás cómo sí, claro, vos estabas en los hospitales abandonados. Estaban los hospitales. La puerta de la emergencia del hospital Lenín Fonseca era una sábana de moteles sangrentadas. Así es. Y nuestro pueblo tenía que andar solicitando apoyo para tomarse una tomografía, una placa. Fue una cosa, pero por eso es que lucha el Frente Sandinista, por eso es que el comandante Daniel lucha, la compañera Rosario, todos los militantes, todos luchamos por eso. ¿Para qué? Para que cambie esa realidad, y va cambiando. ¿Por qué? Porque también te lo dije en esa ocasión,
a donde volvás vas a ver el cambio. Si volvé a ver la carretera sur, andate por la carretera sur de aquí a Nandaime, te vas a dar cuenta que la diferencia, las luces, te decía siempre, mira las luces ahora, tienen una oscurana terrible, la que tenían los neoliberales. Si comenzás a ver la carretera norte, también va cambiando. Si comenzás a ver la carretera León, aquella que hicieron 2 veces y por eso la robaron los reales. Es decir, entonces comenzás a ver la carretera en general, comencé a ver el abastecimiento energético, la cobertura energética del país, comenzás a ver las carreteras hacia el Caribe nicaragüense, te das cuenta de los hospitales, es decir, la cantidad de obras, y no son hospitales cualquiera, son hospitales serios, realmente hospitales que merecen, el pueblo nicaragüense merece ese tipo de hospitales. Ese tipo de hospitales, yo me acuerdo, en paz descanse, aquella expresión de Silvio Conrado cuando fue a ver el Belespite, y dice, pero si este hospital no tiene nada que envidiarle a los mejores hospitales en Europa, los que he ido. Pues sí, no tiene nada, y es lo que merece el pueblo nicaragüense. Entonces, y ahí vamos, ahora tenemos 36.000 trabajadores de la salud. 36. Es decir, en esto hemos venido avanzando, aumentando, y prácticamente hemos aumentado 16.000 trabajadores. Si hoy es fácil el número, claro, pero claro, la cantidad de recursos que necesita no solo es el problema salarial, es todos los gastos recurrentes que trae un equipo de salud, limpiando heridas, poniendo inyecciones, es decir, es una cantidad importante. Por eso el presupuesto de salud en Nicaragua es impresionante, como dato del PIB es impresionante, claro, pues claro, es bien alto. Entonces yo creo que es muy importante esa reflexión en este momento, 43 años después, cómo el Frente Sandinista viene avanzando, cómo el comandante Daniel, la compañera Rosario, viene marcando el paso para el cumplimiento de ese programa histórico por el que dieron su vida tantos héroes y mártires en nuestro país. Un programa histórico el cual tenemos que ser fieles hasta el último momento. Eso es lo que nos llena y eso es lo que tenemos que seguir trabajando nosotros. Daniel Ortega. Daniel Ortega es el compañero que va guiando la revolución. Ha vivido todas las etapas de la revolución, desde 1963, de los primeros militantes del Frente, perseguidos, encarcelados, rescatados por compañeros, vuelve a la lucha en los frentes guerrilleros, dirigiendo la guerra de liberación, llegando el 19 de julio, después manteniéndose al frente en toda esa etapa terrible de la guerra de agresión de los yanquis, logrando el triunfo militar y el triunfo por la paz, transformándose en el primer presidente que a partir de una elección reconoce su derrota, que estoy claro que en la visión del comandante Ortega sabía que esa no era una derrota, sino que era la victoria estratégica del Frente. Es decir, igual que aprendimos en Pancasán, igual que el Frente aprendió que Pancasán no había sido una derrota, ¿verdad? Y así, ya en los años 90, es decir, yo estoy seguro de eso. Y Pazar fue el único compañero que, además fundador del FNT, y fue el único compañero, él le puso el nombre. Él dijo, se debe llamar Frente Nacional de los Trabajadores, y todos estuvimos de acuerdo, pues era muy simple, porque la idea del comandante Ortega era una idea simple, pero muy sabia. ¿Por qué? Porque es que lo que había que hacer era un frente para resistir. La idea de frente te da una idea de lucha y resistencia. Y se puso al frente de la lucha callejera. Acordate, Daniel, caminando los caminos.
Y es, como te decía, hilvanando la estrategia para regresar al gobierno, asumir el gobierno por la vía electoral. Y así fue. Y ahí vamos. Y Daniel en esta nueva etapa de lucha, con su capacidad y su visión, yo ayer lo mencionaba en algún lado, es decir, el 2018 que nos agarró de sorpresa, no tenía que agarrarnos de sorpresa, y nosotros sabemos que el enemigo es malo, poderoso y tiene dinero y utiliza a malos hijos de la patria. Y entonces nos emboscaron, querían que ese frente sandinista impetuoso saliera y cometiera un error. Y Daniel dijo: un momento, hay que tener paciencia. ¿Te acuerdas de ese Sí, una diálogo? paciencia. Sí, una paciencia, yo te digo, ¿cómo aguanta? Y toda la gente diciendo, ya no. Sí, pero ¿cómo aguantó el comandante? Claro, porque él estaba viendo mucho más allá de lo que estábamos viendo nosotros. Nosotros estábamos viendo a unos delincuentes malcriados y irrespetuosos, pero él estaba viendo la trampa que estaban tendiendo, ¿no? Y nos guió y logró hacer que todas estas fuerzas esperáramos el momento y hasta el momento que nos dijo hay que derrotar este intento de golpe, y así fue. Y después vino la luz con más fuerza. Mira, fíjate bien, nos golpearon con 24.000 millones de dólares, según decía Iván, y los datos que tenemos. Eso es una barbaridad para este país. Y mira cómo está. Es decir, viene y en 4 años nos recuperamos, vamos avanzando, vamos en el sendero de la prosperidad y vamos adelante. Con Daniel al frente, con Rosario al frente, el Frente Sandinista junto al pueblo nicaragüense. Y a pesar de la pandemia, doctor, porque ahí cayó la pandemia. Pues, no, sí, aquí podemos hablar, y a pesar de los huracanes, a pesar de todo, pero ahí estamos. Y eso es lo que conmemoramos, eso es lo que celebramos, eso es lo que gozamos el día de hoy. ¿Para qué? Para ver, tenés el vaso hasta aquí de lleno, pero nos falta bastante y no tenemos que rendirnos, no tenemos que cansarnos, vamos hacia adelante con Daniel al frente hasta llenar esos deseos del pueblo nicaragüense. Gracias, doctor, le agradezco, gracias por habernos brindado estos minutos. Vamos a ir, feliz 19, doctor. Igual a todo el pueblo nicaragüense. Sí. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos a unos compañeros de la juventud, aquí están con nosotros ya. Esa juventud a la que se refería Chele, se refería Tirsa y también el doctor Porras. Vamos a la pausa y volvemos.